Si crees que Dios te abandonó porque te sientes vacío, porque ya no sientes ganas de orar, sientes que tu fe se está acabando, estás a punto de descubrir que Él está haciendo totalmente lo contrario. Y la Biblia lo demuestra. Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. El desánimo es una de las batallas más silenciosas que todos los cristianos hemos batallado en algún momento de nuestras vidas. Esas veces donde sentimos que pues ya nada tiene sentido, donde vemos que pues no hay esperanza, todo lo vemos gris porque los problemas que hay son demasiados, sentimos más bien que son demasiados para nosotros y que ya no podemos más. Incluso llegar a extremos de pensar que quisiéramos morirnos. Aunque para muchos pudiera ser que el desánimo pues no es para tanto, la verdad es que sí, porque el desánimo va escalando poco a poco hasta ya no querer la vida. Y pues todo esto depende de las circunstancias y las temporadas que estemos pasando, porque al principio podemos estar abiertos a los cambios y decir, bueno, pues no pasa nada, son cosas que pasan, no toda la vida va a ser perfecta, van a haber dificultades y estamos como que abiertos a decir, ok, voy a buscar la manera de cómo se pueda resolver o no me voy a desvanecer. Pero al momento de ya estar dentro de la situación, pues todo se torna difícil y nuestro ánimo empieza a decaer. Pero déjame decirte que aún así, Dios sigue siendo bueno. Dios siempre está con nosotros. Dios no nos abandona, aunque nosotros pensemos que sí. Aunque muchas veces no podamos entender al 100% cómo nos sentimos, cómo sacar esa frustración, debemos ser conscientes que si no nos refugiamos en Dios, podemos abrir puertas al pecado, a la duda, llevándonos a alejarnos cada vez más y más de Dios. El desánimo es más que un simple estado de ánimo, sino que es una oportunidad para que el enemigo plantee una semilla de incredulidad, de queja y de rebeldía. Una inundación repentina puede ahogarnos, pero con el tiempo también lo puede hacer un goteo incesante si no se le atiende a tiempo. O sea, un desastre repentino puede abrumarnos. Hemos pasado por esos momentos que de repente estamos bien y de la nada sentimos como que todo lo tenemos aquí encima, pero no nada más pensemos que solo son en esos momentos, porque también con el tiempo, cuando tenemos goteos incesantes de poco a poco de desánimo, lo que va haciendo, aunque en el momento no nos sintamos así como tan abrumados, pero si no lo atendemos, si no ponemos nuestra mirada ahí, con el tiempo, poco a poco se va a ir acumulando, donde va a llegar un punto donde vamos a explotar, hasta incluso destruir nuestra fe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al momento de pensar y decir, bueno, o sea, yo estaba bien? ¿Qué me pasó? O sea, yo estaba avivado, ¿en qué momento me apagué? Como cristianos tenemos dos opciones. La primera es dejar que los golpes y desilusiones de la vida te vayan quitando poco a poco esa pasión, ese propósito eterno que sentiste cuando conociste a Dios, hasta que te amargues y se apague el fuego que tenías en Él. Y la segunda es usar esas mismas dificultades para acercarte más a Dios, conocerlo más profundamente y convertir lo que crees en algo real, haciendo que tu fe no sea solamente algo que confieses, sino algo que vives de verdad. Las dificultades van a haber momentos en nuestra vida que siempre van a estar presentes, pero si nosotros decidimos hacerle caso a ese desánimo, a esas dificultades y dejar que se vayan acumulando diciendo, bueno, pues es que no pasa nada, es normal, todo está bien. Sí, tal vez lleguen a pasar en algún momento, pero en ese momento, aunque sea muy poco o muy insignificante o por muy positivo que tú quieras hacer, lo correcto es ir delante del Señor. Señor, pasé por esa situación, hubo un momento que me estresé, ya después cuando me relajé pues sentí que exageré, pero de todos modos te lo dejo a ti porque no quiero que se vaya acumulando, porque si yo dejo que se acumule me voy a empezar a alejar de ti, me voy a empezar a desanimar, voy a dejar de orar con la misma intención, voy a pensar que tú no eres justo y eso no está bien. Entonces, como yo me conozco y no quiero caer en ese error, mira, mejor vengo delante de ti y por muy absurdo que pueda parecer, en ese momento fue complicado para mí y vengo y te lo entrego, ¿no? Ese es el momento correcto, porque vamos delante de Dios, nos acercamos delante de Él y algo que para nosotros puede ser insignificante, para Dios no es insignificante. Todo lo que pasa en nuestras vidas, por muy común que para nosotros pueda ser, para Dios es importante. Por eso es ir delante de Él y Dios hará lo que tenga que hacer en nosotros y Dios va a usar lo que tenga que usar
para ser cada vez más como Cristo. Tal vez sientes que avanzas muy lento en tu caminar con Dios. Y aunque no lo creas, eso es bueno. Que el cristiano verdaderamente comprometido está completamente satisfecho con su crecimiento mientras vive en este mundo caído. Los cristianos que van bien con Dios se frustran porque sienten que avanzan despacio. Y esta frustración, de verdad, aunque te parezca como que incoherente o contradictorio, es una señal saludable de que tu corazón está vivo para Dios, vivo para experimentar su gozo y su belleza. El gran peligro no es que crezcas lentamente. El gran peligro es que dejes de luchar por crecer. Todo ahorita queremos todo rápido. Tenemos hambre y queremos comer algo rápido porque pues no nos da tiempo de cocinar o nos da flojera o tenemos muchas cosas que hacer. Pues tenemos la opción de comprar algo instantáneo, algo ya congelado, algo solamente para calentar. O podemos ir a un lugar de comida rápida. O si no queremos salir, podemos usar una aplicación para que nos traigan pues la comida a la casa. Tenemos ganas de un buen café y esto a veces me ha pasado, ¿no? O sea, en vez de hacerlo en la prensa francesa o en la moka italiana, porque aunque es muy fácil y sencillo y no te demoras más de 5 o 10 minutos, como no queremos hacer todo eso, mejor pues vamos a una cafetería. Usamos café instantáneo o usamos las cápsulas de café. Que no me malentiendas, hay cafés que son buenos, pero solamente es un decir. Quiero empezar a leer, pero voy a buscar el resumen del libro para ver si realmente vale la pena comprarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que después de escucharlo ya no tenemos el interés de invertir el tiempo porque ya sabemos de qué trata el libro. Saltamos el intro de las películas. ¿Cuántas veces no has escuchado un audio en por dos? Y aunque para eso puede ser como optimizar el tiempo, lo que hace es que queramos ya todas las cosas rápidas y empezamos a perder la paciencia. Y de esta manera nos perjudica porque quisiéramos que nuestro crecimiento espiritual fuera de la misma manera. Pero tristemente, déjame te digo que no podemos usar a Dios en velocidad por 2, ni ver cómo saltarme rápido las pruebas. Quiero que entiendas que un crecimiento lento no deja de ser un crecimiento real. Piensa en una flor. No florece de la noche a la mañana. Pasa meses enfrentando de todo: sol, sombra, lluvia, sequía, días calurosos y fríos. Y todo el tiempo está creciendo. Aunque tú no veas el cambio día a día, porque es demasiado lento para notarlo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, las corta, pero si da uvas, las poda y limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre que me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. El evangelio funciona así: mientras sigas luchando, estás ganando. Así que por favor, no te rindas. El hecho de que te frustre tu ritmo de crecimiento te está diciendo algo importante. El Espíritu de Dios está trabajando en ti. Quiero que escuches bien esto. El peligro real no es el crecimiento lento. El peligro es rendirte. Es fácil decirlo, sí, lo sé, pero es difícil mantenerse. Hay veces que nuestros problemas a nuestros ojos son peores. Pensamos que nosotros estamos sufriendo demasiado, que nadie nos puede entender, que nadie puede entender el dolor que estamos pasando, pero no es que haga de menos tu dolor, pero quiero que entiendas que hay personas que sí están pasando dificultades peores que tú y yo. Y quiero que me entiendas que todos pasamos momentos donde pensamos que ya fue suficiente, que ya fue demasiado, que no vale la pena seguir luchando, pero es peor de verdad dejar de luchar. Y es triste de verdad ver a muchos jóvenes que llegan a un estado de demasiada desesperación, que piensan que la vida ya no tiene sentido y piensan que la salida fácil, la salida correcta e incluso que el ser valientes es ir y matarte. Unos aplauden eso porque dicen, es que tuvo las agallas para dejar de estar en este mundo de sufrimiento. Pero realmente, a la luz de la palabra, sabemos que eso no es valentía. Porque si la persona, en primera, no conoce de Cristo, no se va a ir con el Señor. Y en segunda, aunque conozca de Cristo y se quiera matar, no se va con el Señor.
¿Por qué? Porque está atentando en contra de su propia vida, que eso sería suicidio. Entonces, aún tener a Cristo, eso no es correcto. Y hubo una vez que a mí me pasó justo, donde hubo una temporada muy fuerte para mí. Yo tenía como 23 años, entonces yo sentía que tenía un montón de cosas encima, ¿no? Y yo pensaba, y en mi cabeza llegó un momento donde pasé un momento así de desánimo, no estaba con mi familia, y en mi cabeza pensaba, bueno, y si agarro y me mato de una vez, me voy con el Señor y dejo de sufrir aquí. En mi mente esas ideas estaban bien, porque era, yo me conozco de Cristo, y si me mato, pues yo me voy con el Señor porque conozco de Cristo. Pero después, con el tiempo, fui entendiendo que en primera, esa no era la voz del Señor, no era el deseo del Señor. El Señor no puso sus pensamientos de sí, ve, mátate para que estés conmigo. Claro que no. Sino era el enemigo usando esa debilidad en el momento en el que yo estaba, disfrazándolo de, sí, tienes a Cristo, no te preocupes, te vas a ir con Él. Gracias a Dios, no escuché esa voz, porque si no, no me hubiera ido con el Señor. Yo me hubiera ido engañada pensando que sí, pero la realidad es que no. Entonces, no es de valientes irte a tirar. Yo sé que dificultades son muy complicadas para aquellos jóvenes que están pasando cosas muy feas. La palabra nos dice que en este mundo vamos a sufrir aflicción, pero que estemos tranquilos porque Cristo ya lo venció. La única salida al ser valientes es ir con Cristo y dejar que Él obre en nosotros, dejar que Él use lo que tenga que usar en nosotros. Somos valientes cuando decidimos renunciar a nosotros mismos, decidimos no creer las mentiras del mundo, no creer lo que dice mi mente, no creer lo que el enemigo me quiere plantar. Somos valientes cuando decidimos creer en la palabra de Dios y cimentarnos en ella. El querer escapar de las situaciones, el querer escapar de este mundo no es la solución, porque aquí es un tiempo muy limitado que vamos a estar a comparación de la eternidad. Si nuestra eternidad va a ser el infierno, es lo peor que podemos hacer creyendo que excluirnos de aquí va a ser la mejor salida. No. Así que quiero aprovechar para que recordemos que es importante predicar el evangelio a los jóvenes. Muchos jóvenes tienen esta idea de terminar con su vida y pensar que son valientes al hacerlo. Tenemos que llevar el evangelio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra primer y mayor meta. Ahora, no necesitas obtener algo para que el desánimo desaparezca. Si estamos en Cristo, entonces tenemos todo lo que se necesita. No es que te falte recursos espirituales para permanecer, sino que hemos perdido de vista que este mundo tiene un final, que no obtendremos plena felicidad aquí, que la promesa que Dios nos dio es que un día todo este dolor se acabará. Hay una fecha de expiración para el dolor y debes aferrarte a esa promesa. Debes pensar en la victoria final. Él secará tus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán algún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Todos pensamos que lo mejor hubiera sido que Adán no pecara, ¿verdad? Que siguiéramos en ese estado de inocencia. Porque recordemos que antes de que entrara el pecado al mundo, Dios había creado al hombre de una manera perfecta. No había pecado en él, no había muerte, no había enfermedades, no envejecían. O sea, estábamos muy bien, ¿no? Ahora que entendemos que entró el pecado y el pecado trae todas las consecuencias de ahorita, o sea, absolutamente todas. Muchas veces lo que hacemos es decir, es que ¿por qué Eva pecó? ¿Por qué Adán hizo eso? ¿Y por qué yo tengo que tener las consecuencias de ellos si yo no lo hice? Y empezamos a excusarnos. Muchas veces a lo mejor pensando que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, no hubiéramos pecado. Pero quiero que entiendas algo, y yo una vez leí, no recuerdo en qué libro leí eso, pero decía que si Adán en ese tiempo era el mejor hombre que podía representarnos delante de Dios, él pecó siendo el mejor hombre. Obviamente, si tú y yo hubiéramos estado ahí, aunque tú y yo nos creyéramos mejor, hubiéramos hecho a lo mejor lo mismo o peor. Pero bueno, mira, aquí está lo que no vemos. Lo que recibimos en Cristo es muchísimo mayor a lo que perdimos en Adán. El ser humano redimido es más grande que el ser humano inocente. El objetivo final de Dios nunca fue la inocencia. Su objetivo no es que tú seas inocente, sino la redención, que el hombre sea redimido. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sabes por qué el desánimo es tan destructivo? Porque te convence que así es la vida ahora. Te hace creer que finalmente estás viendo la realidad.
y que esto nunca va a mejorar. Empiezas a creer que la única felicidad que sentirás será falsa, que ya no hay gozo verdadero para ti. Empiezan a venir todas estas mentiras a nuestra mente, donde dejamos de ver lo que Dios ya está haciendo en nosotros y empezamos a creer que todo aquello no lo merecemos o no lo vamos a recibir o no merecemos ser felices o no merecemos ser plenos. Y empezamos a creer esas mentiras y empezamos a vivir así. Y no, la solución al desánimo no es blindar tu corazón, sino es pedirle a Dios que te devuelva a la realidad de quién es Él. Porque mira, la realidad de lo que pasa cuando estamos desanimados es que Dios pasa de ser algo real a ser solo una idea. Sigues creyendo en Él, pero inconscientemente lo bajas de categoría, de un Salvador presente que actúa hoy a un concepto abstracto que está ahí arriba. ¿Cómo callas esos pensamientos? Necesitas aferrarte a todo lo que tienes ya en Cristo. Eres adoptado como hijo, eres perdonado, reconciliado con Dios, libre, restaurado en tu dignidad y mucho más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento en que te conviertes a Cristo, ya tienes todo lo que necesitas para el resto de tu vida. Estás unido a Cristo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Fuiste sacado de este mundo corrupto y colocado en el nuevo mundo que Dios está creando. Has sido declarado justo delante de Dios. No estás en la batalla solo. El Espíritu Santo te da las herramientas, la fortaleza para poder continuar. Y también es bueno reconocer que hay veces que no lo vemos así. Pidamos ayuda a nuestros hermanos en la fe, que nos ayuden a orar, que nos escuchen, que podamos tener un hombro donde poder inclinar la cabeza, que podamos estar en un grupo de estudio para poder mantenernos, porque la realidad es que solos no podemos. Necesitas y el cuerpo de Cristo debe de estar para ayudarnos los unos a los otros. No dejes de crecer en el Evangelio, aunque lleves 50 años en él. Aquí está lo hermoso. Crecer espiritualmente no significa que se te acabó lo que hay por descubrir en Cristo. Al contrario, mientras más creces, más nuevas facetas de Cristo descubres. Es como subir una montaña y darte cuenta que el paisaje es aún más grande de lo que pensabas. Tu crecimiento espiritual es básicamente crecer en entender quién es realmente Cristo. En medio de tu desánimo, acércate a Jesús más que nunca. Déjate caer en sus brazos completamente sin reservas. Sumérgete en Él como nunca antes. Cuéntale todo lo que sientes y después ríndete de nuevo en Él. Pero hagas lo que hagas, no busques la solución en ningún otro lado, ni en otra persona, ni en metas, ni en sueños, ni en nada que no sea solo Jesús. Porque hacerlo sería tan absurdo como un niño chiquito que está cansado y que tiene hambre, que voltea a todos lados, menos a su mamá que está justo ahí. No tiene sentido, ¿verdad? Hay mucho de Cristo que no hemos conocido en esta corta vida y que no nos va a alcanzar. Cristo es inagotable. Nunca vas a llegar al fondo de quién es Él. Deja que Él se levante por encima de todos tus desánimos y verás cómo te va a ir fortaleciendo cada vez más y más. ¿Quieres una clave? Aquí está la clave. No necesitas una vida sin problemas. Lo que necesitas es un Cristo más grande en tu vida. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La victoria ya está ahí y cada vez está más cerca. Todo esto tendrá un final para poder estar en el resplandor final. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Le perteneces a Cristo, así que sigue avanzando y permaneciendo en la fe. No te rindas por más difícil que todo parezca, por más difícil la circunstancia, porque no puedes ver más allá en ese momento. No te rindas, porque todo el dolor que podamos pasar en esta vida no se va a comparar al gozo que experimentaremos en su gloria. Ya no nos acordaremos de todo lo malo que pasamos aquí. Y sí podemos experimentar ese gozo. El Espíritu Santo pone en nosotros el gozo, esa esperanza, esa promesa. No es como que, bueno, hasta que esté con el Señor, hasta cuando esté con Él, en ese momento voy a ser plena, voy a ser feliz, voy a tener gozo, lo voy a poder experimentar, pero por mientras tengo que, sobrevivir. No. Es una idea equivocada de tener a Cristo, de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor perdón por no experimentar su gozo y su plenitud, dejando que los problemas sean más grandes
que Él, por nuestra incredulidad y por el poco conocimiento que tenemos. Busquemos a Dios, pasemos tiempo con Dios, refugiémonos en Dios. Fortalece tu relación con Él y vuelve a la mirada a la cruz. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, de desánimo, si te gustaría, puedes dejarlo en los comentarios. Sería un gusto poder orar por ti, poder ser iglesia, poder animarte, poder alentarte a que permanezcas en esta carrera y que un día todo lo que estás pasando pueda servir de testimonio para otras personas, para que aquellas personas cuando pasen momentos de dificultad, que tú hayas experimentado esa dificultad, pero más que nada hayas experimentado más a Cristo, puedas ir y llevar el evangelio, puedas llevarle esa salvación, esa plenitud que solamente Cristo puede dar. No diciéndole que Dios va a resolver sus problemas, sino que en medio de los problemas Dios va a luchar sus batallas, Dios va a estar con él y sí le puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que todo lo que pasamos, absolutamente todo, nos ayuda para bien. Así que en vez de desanimarnos y cuestionar a Dios, mejor rindámonos delante de Él y decirle: Señor, si esto obra para bien, que sea cada vez más como Cristo y pueda reflejarte. Y exactamente, que a donde quiera que tú vayas, puedas reflejar el amor de Cristo. Que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones. Gracias por ver. La clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.